turística de nuestro país, es cómo atraer mayores flujos de turistas. Estamos hablando de promoción. Sin embargo, hay un problema que en el entorno se atraviesa para que esta promoción sea realmente efectiva. Es un problema coyuntural y se refiere a la inseguridad que prevalece en algunos de nuestros destinos, y no tanto porque afecte a la actividad turística per se. Ustedes podrán ver por la información que se publica en los medios que en realidad los turistas no se han visto afectados en sus personas o en sus bienes de manera muy generalizada a causa de la violencia o de los casos aislados de violencia que ha habido en algunas ciudades. Sin embargo, la imagen que se proyecta a nivel exterior es diferente. La imagen que se proyecta aduce que México en general como país es el lugar que padece problemas de seguridad, y esto está afectando en cierto grado los flujos de corrientes turísticas hacia nuestro país. Para hablarnos del tema, hemos invitado a un experto que además pues es presidente de su empresa publicitaria y ha participado en la actividad publicitaria y promocional turística de nuestro país durante muchos años, y no tengo que hacer más preámbulo para presentar al señor Roberto Gaudelli, a quien damos la bienvenida a este 9º Foro Nacional de Turismo. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Recién me decían que había uno o dos aburridos, no creo. Un día estaba Gabriel García Márquez dando una conferencia en la UNAM y yo escuché esa frase una vez y la uso siempre que me toca una oportunidad como esta. Dijo García Márquez en aquel momento: aquellos que calculen que se van a dormir a lo largo de mi presentación, por favor retírense de una vez para que no despierten a los que estén dormidos. Es buenísima esa de García Márquez. Bueno, vamos a hablar de un tema sin duda divertido. No creo que se vayan a dormir porque realmente el tema de la imagen de México en este momento es controversial, interesante, no es nuevo, pero se ha ido recrudeciendo. Yo digo que tenemos un problema de una imagen muy deteriorada, muy inestable y con una enorme pérdida de mercados, con deterioro de la derrama y las tarifas. Y básicamente identifico tres grandes motivos. El primer motivo es que México, que es un país en el cual somos muy creativos, inventamos la gripe mexicana. La gripe mexicana es eso que se ve ahí, es decir, el mariachi con tapabocas. Estas fueron las imágenes que se vieron en el mundo en el año 2008. Es increíble, pero esto fue lo que pasó. Con lo cual, cuando hablamos de imagen, lo que a veces perdemos de vista es la fuerza que tiene una imagen. En este caso, un mariachi con tapabocas en la portada de un periódico alemán generó caídas inmensurables de volúmenes de visitantes. Yo no sé si el manejo del problema de la influenza fue bueno o fue malo, fue adecuado o no fue adecuado desde la perspectiva de salud. No tengo la menor duda que desde la perspectiva turística es uno de los grandes factores que seguimos pagando. El segundo elemento que yo percibo como un tema de la imagen de México, que en realidad no es un tema de deterioro de la imagen, sino de los problemas surgidos a partir de la situación mundial, es el tema de la crisis en los mercados ricos, que normalmente son los mercados que alimentan de flujos turísticos a nuestro país. Caen los mercados cuando tocarán fondo, el fin de la era Wall Street, los fraudes, los Lehman Brothers, los Wall Street, la economía mexicana que va para abajo, los Goldman Sachs que se caen. Esto generó simplemente que la gente pone su dinero para comer o para ver si puede terminar de pagar su hipoteca. Los flujos turísticos se caen en proporción también dramática. El tercer factor que diría yo que está afectando en términos de imagen es este. Yo pienso que los éxitos en esta guerra, perdón, no sé si dije guerra o lo pensé, contra el narco, contribuyen sensiblemente al deterioro de la imagen de México. Y aquí recién me estaban entrevistando en algunos de los compañeros de los medios, y yo sí creo que hay prioridades en el gobierno federal. Es decir, yo sí creo que la prioridad de la agenda del gobierno federal es esta. Y entonces, como necesita mostrar los éxitos en materia del combate contra el crimen organizado,
esa muestra, de alguna manera, se contrapone con la posibilidad de vender un país estable, en equilibrio, y evidentemente afecta a los mercados, sobre todo los mercados internacionales. Hace un mes estaba yo en Fitur, en España, en la Feria de Madrid, y la gente se acercaba a preguntarnos qué está pasando en México. Bueno, eso está pasando. Yo no juzgo, ni creo que nadie podría juzgar si está bien o está mal. Esto es un factor objetivo. Mientras estemos mostrando encapuchados con armas largas todos los días en la tele, en horario central, mientras estemos reconstruyendo, caso de Florence Cassés, modelos de allanamientos para poder mostrar el éxito en el trabajo que el gobierno está haciendo contra el crimen organizado, estas cosas no hay manera de que no afecten la percepción del turista. Con lo cual, evidentemente, los mercados se hacen cada vez más complicadas. Entonces yo digo que en este cóctel, en donde vivimos en una crisis financiera internacional, con la gripe mexicana que le pusimos bandera y el tema de la guerra contra el narco, lo que termina por salir lastimado obviamente son las propias autoridades de turismo. Al rato que hable el licenciado Silva Gerso seguramente nos contará su experiencia. A mí me tocó trabajar para él siendo secretario de Turismo ya hace algunos años. Es muy difícil ser secretario de Turismo en un país como este. El ingeniero Paz Paredes también le tocó esa diversión en su momento. Es muy difícil porque estamos en una línea contrapuesta, en este caso, con toda la línea de energía que el gobierno federal está poniendo. Los medios dicen que Gloria Guevara quién sabe qué, que el mercado de Spring Breakers se nos cayó, y en fin. Y por último, esto fue de ayer, los periódicos, muchos distinguidos personajes de la industria privada tampoco nos ayudan a la hora de hablar en los medios, y entonces terminan de contribuir para que la ensalada sea cada vez más complicada. ¿Qué pienso yo? Lo primero que pienso es que a veces perdemos de vista que el 80% del negocio turístico de este país, más o menos, lo generamos nosotros mismos. Es el mercado nacional, el mercado doméstico. De repente, obnubilados con la presencia de los grandes mayoristas, salimos a rematar los cuartos a $35 sin pensar que el gran mercado que sostiene la economía turística de México sigue siendo el mercado doméstico. Probablemente con excepción de Riviera Maya, con excepción de Cancún, con excepción de Los Cabos, pero todo el resto, la infraestructura turística del país está sostenida por el mercado doméstico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo veo en materias de imagen? Los destinos improvisan, la mayoría de ellos, su comunicación lo hacen mal, lo hacen poco profesionalmente, con lo cual tienen pocos resultados, y a partir de esos resultados tan flacos, tan pobres, se produce un proceso de falta de interés, digamos, en la participación. Me preguntaban recién sobre el tema política o no política. Yo de política no entiendo mucho, pero lo que sí entiendo es que cuando yo trabajaba para la Sectur con el licenciado Silva Herzog, no había recursos de promoción, había 4 o 5 pesos y había que hacer lo que se pudiera con ellos. A partir del 99-2000, que se crea el Consejo de Promoción Turística y se manejan los modelos de room tax en todos los destinos, hay dinero. Por primera vez en el sector turístico hay dinero para hacer un esfuerzo de promoción. Con lo cual, ese dinero, me preguntaban, ¿debe ser manejado por la política o debe ser manejado por el sector privado? Y a mí me parece que es una disyuntiva poco eficiente, porque primero, en el momento que ese recurso es un recurso fiscal, etiquetado, es un recurso que depende y del cual tiene que rendir cuentas la Secretaría de Hacienda. Dudo mucho que la Secretaría de Hacienda le vaya a dar 150, 200, 300 millones de dólares a un fideicomiso privado para que administre la promoción. Con lo cual, no hay manera de que no sea un tema político. Lo es en todo el mundo, no veo por qué en México no. Lo que tal vez está ocurriendo es que la política se pone por de arriba de los intereses técnicos en materia de promoción, y entonces el juego político es el que a veces contamina el éxito en la comunicación. Me preguntaba todo el mundo recién, y por eso yo lo puse, yo digo que la presión política detona promesas de riesgo. Es decir, los números, el otro día yo escuchaba al presidente hablar de México como la 5ª potencia del mundo en materia turística, y yo no soy experto en números, apenas hago anuncios, pero la gente que hace números me decía que para que México sea la 5ª potencia en materia de volumen de visitantes, debiera crecer los próximos 5 o 6 años al 18% anual, que es 6 veces más de lo que hemos crecido los últimos 20. Con lo cual, la posibilidad de que eso ocurra es difícil, digamos, es difícil.
Pero lo más chistoso no es la columna de volumen de visitantes, porque finalmente, si uno regala los cuartos, la gente viene. El problema es la columna de la derrama económica que esos visitantes generan. México está, y a lo mejor me corrigen, pero como el lugar 15, 16 o 17 en materia de la derrama económica que generan los turistas que nos visitan. Si yo quiero pasar del lugar 9º o 10º al 5º rápidamente, una de las obvias formas de hacerlo es hacer que los precios de los productos bajen rápidamente, si salimos a ofertar México al exterior. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué queremos crecer el volumen de visitantes si en el fondo lo que vamos a deteriorar es la derrama per cápita? Me pregunto yo. Hablaba hace 2 días con un cliente, un gran amigo, que además iba a estar mañana, pero se tuvo que ir a España, con Eduardo Barroso, y él me decía, a veces perdemos de vista para qué es el turismo. El turismo no puede ser un objetivo en sí, el turismo es un medio para el desarrollo, un medio para generar empleo, un medio para mejorar la vida de la gente. Tener más turistas baratos no va a lograr mejorar la vida de la gente, no va a lograr un mayor desarrollo. Y entonces por eso digo que la presión política a veces genera promesas de riesgo, ¿no? La pregunta es, bueno, ok, de acuerdo, está bien, o sea, horrible el panorama, está, ¿y qué hay que hacer? ¿O qué se puede hacer? ¿O cuáles podrían ser los escenarios interesantes para hacer? De la única manera que yo conozco que se puede equilibrar un narcotraficante con camiseta de Ralph Lauren, escoltado por 2 fortachones, señores con no tapabocas, sino, ¿cómo se llama? ¿Cómo Manuel qué es? Eso, como los de Marcos, armas largas, fusiles. De la única manera que se contrapone eso es dando muchas más buenas noticias, no hay otra manera. Cuando a mí me preguntan por qué los medios difunden eso, yo digo, ¿por qué no? Si a eso se dedican, ese es su trabajo. Si yo le pido a los medios que estén a las 7 de la mañana en Iztapalapa, en donde está la sede de la Secretaría de Seguridad Pública, para mostrar al JJ, pregunto, ¿qué medio no querrá ir a ver al JJ? No hay manera de que eso no ocurra. Con lo cual, los medios están haciendo lo que tienen que hacer, que es su trabajo. No podemos pedir a los medios que dejen de difundir las noticias que nosotros mismos estamos generando. Lo que tendrá que ocurrir, pienso yo, es que tenemos que generar una enorme cantidad de buenas noticias que de alguna manera empiecen a balancear esta presencia tan negativa, digamos. Luego, en lo que yo sí creo que la promoción y la política no se llevan es en el manejo del desarrollo y la continuidad de los esfuerzos de comunicación. La Secretaría de Turismo cambia de agencias, cambia de esto y cambia lo otro, y hace licitaciones, y siempre los de acá y los de allá, y los más baratos y los de más o menos. Conclusión, todos los años contamos una historia distinta. Todos los años contamos una historia distinta. Yo siempre doy un ejemplo. Este país, un señor ganó la presidencia diciendo simplemente hoy, hoy, hoy. Lo único que dijo Fox fue eso. Decenas de miles de veces, hasta el hartazgo, y fue presidente de México diciendo hoy, hoy, hoy. Esto no hablo de política, hablo de comunicación. Lo único que necesitó es encontrar un mensaje correcto y repetirlo hasta el hartazgo. Ese es el negocio de la comunicación, para no hacernos bolas. Encontrar el mensaje correcto y repetirlo hasta el hartazgo. Desgraciadamente no lo estamos haciendo bien. Cambiamos de mensaje, cambiamos de imagen. En el territorio político muchas veces la disyuntiva que sufren los funcionarios que encargan la promoción es a quién hay que apoyar, al que tiene o al que no tiene. ¿A dónde tiene que ir el recurso federal? ¿A Cancún o a Tlaxcala? Si se apoya a Cancún, que es el destino rico, Tlaxcala dice, oye, espérame, soy yo el que necesita apoyo. Si se apoya a Tlaxcala, que es el destino pobre, dice, oye, maestro, dice Cancún, espérame, si yo soy el que genero las divisas. Y en esa discusión han vivido por años los funcionarios del sector con no muy buenos resultados en cuanto a ese equilibrio. Es muy complicado, porque luego justamente lo que hacemos es queremos contar todo a la vez y queremos mostrar este México múltiple que termina por ser nada demasiado definido, pienso yo. A mí me parece que la clave también tiene que ver con encontrar un gran mensaje, uno solo, hoy, un gran mensaje. ¿Cuál es el gran mensaje que México tiene que comunicar y hacerlo de una manera consistente? Si no lo hacemos, vamos a seguir, yo digo, en esta disyuntiva de vender destinos o comprar pasajeros. Y vivimos, desafortunadamente, comprando pasajeros. Destinos enormemente maduros de México tienen que salir a rifarse prácticamente al precio que los mayoristas quieran, precisamente por esta falta de consistencia en la construcción de esta imagen de algunos de ellos, ¿no? Yo traje algunos ejercicios, como esto es muy aburrido,
por supuesto, traje algunos ejercicios para ver anuncios, porque finalmente de lo que se trata esto de, me parece a mí, cuáles pueden ser buenos mensajes que pudiéramos utilizar y que pudiéramos aprender. Déjenme mostrarle primero este spot. Daniel está. Vamos a ver un spot de India. La India ha hecho un trabajo de promoción increíble. Vean esta historia. Es una historia sin palabras de un señor que le pasan cosas en la India. Pero es una gran historia sin palabras, mostrando el enorme potencial que la India tiene. ¿Podemos correr el spot de la India, por favor? बहुत अच्छा। ¿Ya terminó que no lo veo? El tipo tenía que escribir una postal y la verdad es que no encontró qué decir, entonces trató de recordar toda su experiencia a lo largo de la India. ¿Estamos otra vez con el PowerPoint? Sí. Vean estos anuncios de la India, donde la I de la India es siempre algún ingrediente de la geografía o del paisaje. No es solo un extraordinario trabajo fotográfico, hay un pensamiento estratégico atrás de cada foto. No son fotos tomadas azarosamente. Y por supuesto también muestran un producto múltiple, que ha sido un poco la preocupación de México, cómo mostrar Tlaxcala y Cancún simultáneamente, ¿no? Me parece que es un gran ejercicio de marca mundial. Esta imagen de India es la imagen que corre en absolutamente todos los mercados que a la India le interesa llegar. No necesita hablar de una manera para un mercado y de otra manera para otra. Esta cosa de que a los gringos les hablo de una manera, a los canadienses de otra, a los españoles de otra. India maneja el mismo mensaje y es una de las grandes tesis que yo sostengo que a nosotros nos falta, precisamente esa coherencia en la comunicación. Aplicación de anuncios, ¿no? Ya lo vimos. Vemos otro ejemplo que me parece interesante. Los australianos, sin ningún pudor, dicen, su lema es, "So, where the bloody hell are you?" Perdón, pero lo tengo que traducir tal cual, si me permiten, las damas no se ofenden. ¿Dónde chingados estás? Eso es lo que dice Australia en su comunicación turística. Imagínense la valentía y el coraje de firmar una campaña diciendo, ¿dónde estás? ¿Por qué no vemos el anuncio de Australia? Espérenme, déjenme mostrarle los ejemplos de la comunicación. Si ustedes ven la gráfica del lema, a diferencia de ser una frasecita chiquita debajo de la marca Australia, es un grito. Está escrito en manuscrito como rugoso, como si estuviera mal escrito a propósito. Es evidente que alguien está gritando, bueno, ¿dónde estás? Eso es lo que dice Australia.
Y es el mismo mensaje en todos los mercados. Fíjese, eso es una campaña de Japón, por ejemplo. Esto es lo que dice. El spot de televisión es difícil de entender, para mí me costaba mucho, entonces le pedí a uno de mis hijos que me lo escribiera para poder compartirlo con ustedes. Lo que el spot que ahora vamos a ver dice. Dice, te compramos una cerveza, tenemos a los camellos en proceso de ponerle shampoo, te guardamos un lugar en la playa, pero también dejamos a los tiburones cerca de la alberca, tenemos a los canguros en el área verde, digamos, y está Bill esperando para abrir la puerta del frente, el taxi está esperando, la cena está casi servida, ya bajamos las luces y sin embargo hemos ensayado esto por más de 40.000 años. Entonces el señor que recibe todo ese mensaje dice, so where the bloody hell are you? Vamos a ver ese spot, por favor. We bought you a beer. And we've had the camels shampooed. We've saved you a spot on the beach. And we've got the sharks out of the pool. We got the ruse off the green. And Bill's on his way down to open the front gate. Your taxi's waiting. And dinner's about to be served. We've turned on the lights. And we've been rehearsing for over 40,000 years. So where the bloody hell are you? So, where the bloody hell are you? Es un gran mensaje, gran mensaje. Entonces, teníamos que Incredible India era un gran mensaje global que se aplica en cualquier mercado y que dice lo mismo. Y el donde estás, también. Déjenme ponerles un tercer ejemplo. Vamos a ver la gráfica primero. La nueva campaña de España, para Tour España, su lema es Necesito España. Utiliza algunos personajes enormemente conocidos de una manera brutalmente creativa. Este señor se llama Ferran Adrià, tiene el restaurante más famoso del mundo, que es el Bulli, en el norte de Cataluña, en Barcelona. Un restaurante en el cual ahora está a punto de cerrarlo, pero la gente pedía reservaciones 7, 8, 9 meses antes y aún así un restaurante de 40, 50 mesas. Ferran Adrià, el tipo que reinventó la cocina. El anuncio es Ferran Adrià haciendo malabarismos con con manzanas, con limones, con cosas, en donde habla de que el arte en España no solo está en los museos, pero por ejemplo vende algunos productos horizontales, como por ejemplo el Camino de Santiago, dentro del mismo mensaje global. Entonces puede vender el país en su conjunto o vender productos específicos. En este caso uno dice regresa a casa con un desconocido, tú, después del Camino de Santiago, o vender la Costa Brava de qué edad me apetece tener hoy. El trabajo de arte de esta campaña es absolutamente fascinante. La dirección de arte, la dirección fotográfica es extraordinaria. Esta mujer como medio avant-garde, con maletas sin marca en una calle de Barcelona. O esta es la obra del arquitecto Calatrava en la zona nueva de Valencia. O otro de los personajes famosos que es una de las atletas campeonas de hacer esa cosita arriba de un paracaídas que vuela. Los otros tres gastrónomos de Bilbao, del País Vasco, están ahí como, esta es una reproducción, no recuerdo cuál era el cuadro, era un cuadro, no sé, me parece que de Velázquez, no me hagan caso, pero el director de arte que hizo esto en España tomó ese cuadro y hizo la composición utilizando a estos tres cocineros en lugar de los... al rato me acordaré, yo creo. O la idea de vender las fiestas. Esta es la campaña la nueva campaña de España con el concepto de Necesito España, I need Spain. Vamos a ver, creo que son 3 o 4. Termina con unos japonesitos. Daniel, por favor. Menos cosas pongas en tu maleta, más espacio queda para las vivencias. No necesito babysitter. No necesito fast, necesito food. No necesito tener los pies en la tierra. No necesito palabras. No necesito navegador.
Necesito que este viaje dure para siempre. Necesito España. Amigo, la primera palabra que he aprendido en español. No necesito pensármelo 2 veces. No necesito que sea mío. No necesito televisión por cable. No necesito entenderlo todo. No necesito esperar al fin de semana. No necesito chat. Necesito volver. Necesito España. Cuanto más viajo, más sé lo que necesito. No necesito ser el primero. No necesito tener un motivo. No necesito ser un experto. No necesito postales. No necesito haber nacido aquí. Necesito volver a darme cuenta de lo que es realmente importante. Necesito España. A veces es necesario irse lejos para encontrarse con uno mismo. No necesito un taxi. No necesito que me lo cuenten. No necesito 4 años de garantía. No necesito que me lo envuelvan. No necesito dormir para soñar. No necesito saber a dónde voy. Necesito que mi vida sea un viaje. Necesito España. ¿Hay uno más? No. Para que no digan que uno es malinchista y no piensa también en que en América Latina se hacen bien las cosas, a mí me gustaría traer unos ejemplos de Costa Rica. Costa Rica tiene muchos años repitiendo hasta el desgraciado hartazgo. Desgraciado. Hoy. ¿Se acuerdan del hoy? Costa Rica nos ha dicho: no tengo ingredientes artificiales. No tengo ingredientes artificiales. No artificial ingredients. Y como nos repitió hasta el hartazgo eso, de repente nos lo creímos. Es como goebbeliano esto, ¿no? Todos los anuncios de Costa Rica son verdes. Todos. No hay otro color que no sea el verde. Alguien está pensando en que lo que venden es que no hay ingredientes artificiales. Y todo lo que es natural debe ser verde, con lo cual se ve verde. ¿Es una campaña maravillosa? No. X, son anuncios X también, tan simpáticos, son fotitos, cositas. Nada más que los tipos saben qué es lo que tienen que decir para encontrar el gran selling point, lo que llaman los publicistas el unique selling proposition. ¿Cuál es el gran punto a vender? Y el gran punto a vender es eso, que se ve verde, que se ve frondoso. Cuando uno va a Costa Rica, llueve todo el tiempo, es terrible, pero han vendido extremadamente bien este concepto de sin ingredientes artificiales. Yo creo que esta es una gran estrategia de comunicación que además, como en todos los casos anteriores y por supuesto esta, es brutalmente eficiente, brutalmente eficiente. Aquí no tengo televisión, pero creo que se entiende la idea. Las Vegas. Nadie hace mejor comunicación turística que Las Vegas en el mundo, punto. Para no entrar a discutir si nos gusta o no nos gusta. Nada es más efectivo, nada en el mundo es tan efectivo como lo que hace Las Vegas todo el tiempo. A lo mejor podemos llegar a ser el 5º lugar en el mundo encontrando una estrategia tan eficiente como la que han usado ellos por años. Y han dicho de todo sin temor a nada. La idea de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, y entonces de repente ponen un aparatito, ya saben, esos que usan para quitar la pelusa, en donde hay de todo. Y entonces el lema es: lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, question mark. Quién sabe, uno se lleva el aparatito. Pero vean esto que es simpático. El lema dice algo así como, déjenme, es que no me acuerdo. El lema de esta campaña es what happened, no, take a break where anything goes. O sea, tómate un break donde casi cualquier cosa pasa, digamos, ¿no? Esto es sugerente y es atrevido. Esto es más atrevido. Esto es más atrevido. Y ponen el texto de abajo a la derecha, dice: no hay problema si lo gira, no hay problema si lo flip it, ¿no?
Para información de los que no terminan de ver, los pies que están con los dedos hacia arriba, con uñas pintadas rojas, obviamente es una mujer. Los de hacia abajo no se ven las uñas pintadas, pero se ven los anillos de los dedos de los pies. O sea que es otra mujer. Las Vegas no tiene miedo de hacer esas cosas. O a veces que nosotros estamos siempre buscando el famoso mercado de los meetings, incentives, conventions, exposition, el famoso mercado de maíz, que hoy decimos, bueno, cuando todo se nos cae vamos a traer exposiciones y a ver si quieren venir estos canijos, ¿no? Entonces los tipos venden así Las Vegas. Dicen, esto no es una fiesta de solteros, es mi equipo de ventas, ¿no? Muy serios. Y el texto abajo explica que aunque sea tu equipo de ventas, Las Vegas recibe 20 y pico de mil convenciones de vendedores al año. Entonces le habla de otra manera, bajo el mismo paraguas, a los otros conceptos. Este que dice, yo nunca dije, arriba de una limusina, ¿no? Obvio, con esa cara. Pero también forma parte de los grupos que hacen convenciones en Las Vegas. Sigan ustedes en lasvegas.com, creo que es el sitio más inteligente, más extraordinariamente vendedora del mundo en materia de turismo. Ingresen sus datos para que reciban los newsletters y está todo el tiempo Las Vegas vendiendo Las Vegas. Un ejemplo más, Nueva Zelanda. Vean cómo Nueva Zelanda vende Nueva Zelanda. No, en algunos casos ni necesita siquiera mostrar Nueva Zelanda. La idea del 100%, 100% pure. 100% pure. En cualquier mercado del mundo esto se entiende y se traduce. No necesita mucha sofisticación el mensaje para que sea claro y comprensible. 100% pure, New Zealand. Y tiene ejercicios tan simpáticos como este, por ejemplo, en el campeonato de rugby que se jugó en Francia. Los neozelandeses son espléndidos en el rugby. Pusieron un gigantesco pelota de rugby debajo de la Torre Eiffel, o ejercicios como estos, o simplemente esto, vean esto es en un estacionamiento, hay un 4x4 sucio, como se veían los botines del primer slide, con todas las cosas que es un poco el reason why de por qué el 100% pure, o sea, las cosas que hacen que Nueva Zelanda sea 100% pura. La bicicleta de montaña, el kayak, el Range Rover todo lleno de tierra, son imágenes enormemente poderosas que no necesitan ni siquiera palabras, ¿no? Dos ejemplos más y me voy. Lo último que ha hecho Canadá, que me parece interesante, en realidad no tanto por estos anuncios, sino esto. Canadá dice, discover the Canada you don't know. No sé si les suena la frase, pero si no les suena se los recuerdo. México dice, the place you thought you knew. O sea, los vecinos estamos peleando por el conocimiento, parece, ¿no? Y yo me pregunto, cuando yo vi esto, no me gusta ese eslogan, además que lo diga, pero además no me gusta porque, como están las cosas ahora, cuando México dice el lugar que pensabas que conocías, el otro día un señor gringo me decía, yo pensé que conocía México, porque era un país tranquilo, estable, bello, seguro, fantástico. Y ahora es todo lo contrario. Entonces no vaya a ser que nos salga el caldo más caro que las albóndigas y por andar diciéndole a la gente que no conocía México, empiece a descubrir la cara que tampoco queremos mostrar. Esta campaña, digo, no critico a mis colegas, simplemente me parece un problema estratégico. Está pensada en hablarle solo a un mercado. Dista mucho de ser una campaña global, que es lo que los otros casos nos mostraban, campañas que son eficientes en cualquier parte del mundo, y ahora con las comunicaciones y con internet y con los canales de cable y satelitales, ya no se puede pensar en que cuando uno hace una campaña solo lo ve la gente local, ya no existe el mundo local, la aldea global es real. Entonces ahí es donde siempre entramos en estas contradicciones y qué vendemos, si vendemos buceo o si vendemos la famosa iglesia de Cholula, o si vendemos la idea de la ciudad colonial en la playa, y en esas confusiones me parece que nos pasamos los días y los años con poco éxito. Concluí y ahora vienen los chistes de argentinos, que es lo que estaban esperando. Muchas gracias. ¿Preguntas y respuestas? No. Si hay preguntas, lo abrimos, ¿no, ingeniero? ¿Hay preguntas? A ver, por allá.
¿No hay un micro? Pues a ver, échele ganas. Ahí va el micro para que le escuchen todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eva y respecto a lo que usted comentaba del Consejo de Promoción Turística de México, ciertamente hay una participación del gobierno federal, pero también un interés de la iniciativa privada. ¿Hay algún modelo que México pueda seguir con respecto al manejo de la promoción turística? Como vimos Alemania ahorita, vimos cosas de España, de Australia, de manera administrativa. ¿Hay algún modelo que pueda seguir México? Sin duda. Es decir, los modelos están inventados, lo que pasa es que no se aplican. Los modelos que tiene México a veces para las licitaciones y demás se hacen muy complejos y no siempre se contrata a las empresas que más saben. Pero cuando alguien dijo contraten a fulano, ahorita hay una agencia contratada por asignación directa y no hay problema. Entonces el modelo es el modelo que la política quiera usar. Lo que tiene que ser es un modelo eficiente. El modelo del Consejo de Promoción Turística, es decir, recursos genuinos generados por el turista que nos visita, pagando un derecho que se llama DNI, el derecho no inmigrante, es un modelo extraordinario que fondea con cientos de millones de dólares la promoción. Ese modelo es perfecto. El problema es qué hacemos con la lana. La lana ahí está, y está etiquetada, a diferencia de lo que le pasaba al licenciado Silva Herzog, que había que ir a luchar a la Cámara de Diputados año con año, al ingeniero Paz Paredes, para ver si había presupuesto para Sectur. Ahora la lana está, no hay que ir a pelear por ella. La preocupación es qué hacemos con la lana. Y eso es lo que a veces falla y a veces no. Y por ejemplo, ¿se tiene alguna idea de cómo le hace Alemania, por ejemplo, para administrar eso? ¿O España para manejar eso? La administración, el dinero. Eficientemente. ¿Pero quién lo hace? ¿Iniciativa privada o lo No, hace el a ver, gobierno? acá hay una falacia donde a veces nos confundimos. La iniciativa privada, el señor que tiene cuartos de hotel, el ingeniero Rollo aquí está presente, que tiene un montón de cuartos de hotel, su trabajo es que sus cuartos de hotel estén llenos, no promover Cancún, ni la Riviera Maya, ni México. La función del señor es que sus hoteles estén llenos, y esa es la razón de ser del hotelero. El señor que maneja una aerolínea, su función es llenar sus asientos de avión. Y el señor que maneja la imagen del país tiene que estar pensando en la imagen del país. ¿Y sabe por qué son objetivos distintos? Porque lo peor que uno le puede hacer a un destino es ponerlo en manos de los hoteleros. Es absolutamente, pienso yo, o sea, porque las prioridades son otras, porque los objetivos son otros. Yo he trabajado con hoteleros y con aerolíneas por 25 años. Cada vez que el sector privado se mete en estas cosas, de forma, yo mostraba hace un ratito unas declaraciones de un hotelero de Cancún que decía que como están las cosas en el país y Acapulco y la imagen y cambiar el tianguis del lugar, bueno, todo un montón de rollos en el que los hoteleros con frecuencia caen facilísimo. Entonces, yo no creo que la participación del sector privado vaya a ser nada especial. Lo que se necesita son funcionarios eficientes y programas consistentes, vocación política para hacer las cosas. Honestamente, yo escucho este asunto del año del turismo después de que hace 2 años quise desaparecer la Secretaría y no me la compro. Yo no me la compro. Yo respeto mucho al presidente, pero no me la... Hay una contradicción ahí y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Buenos días. ¿Dónde estás? Que no la veo. Acá. Hola. Lourdes Cruz de la agencia F. No sé, escuchándolo, lo primero que me vino a la mente, no sé si a la promoción o a la gente que se encarga de la promoción del país le haría falta entonces valor y creatividad para desarrollar ideas nuevas. Digo, ahora con todo este relajo de los ingleses sí nos salió mucho el nacionalismo, ¿no? Pero... No es un problema de valor o creatividad, es un problema de saber, conocer el negocio y diseñar las estrategias que se requieren para hacer el negocio exitoso y llevarlas a cabo. Tan fácil como... Tampoco es inventar el hilo negro esto, es simplemente decir, a ver, ¿cuál es el producto que México tiene? ¿En qué México es mejor que todos los demás? ¿Cuál sería el gran mensaje que México tendría que poner en el mercado internacional? Un gran mensaje, el que sea. ¿Cuál sería la estrategia para implementar ese mensaje? ¿Cuáles son los mercados más importantes? ¿A qué mercados emisores tengo que ir primero? ¿Me voy a quedar toda la vida con los 500,000 famosos pasajeros de Apple Vacation de a $25 el cuarto? ¿Toda la vida? Está bien, si eso queremos, tengamos eso.
pero hay un mundo que se está moviendo. Cuando yo empecé a trabajar en turismo había 15 destinos turísticos en el mundo. Ahora hay 50.000. La competencia es cada vez más compleja. ¿Qué tenemos que hacer para competir cada vez mejor? ¿De dónde vamos a traer nuevos flujos? Pues hay que salir a buscarlos. Entonces, ¿cuál sería la parte que está fallando? ¿Hay que cambiar algún Todo. esquema, algún modelo interno? O sea, Pues está fallando. La definición estratégica, me parece a mí, cuando le hablamos solo al mercado americano, caemos en un error. Me parece que hay un mercado que es mucho más ancho, que hay que salir a buscarlo. Me parece que no somos consistentes. México ha cambiado su imagen y su fraseología por años y no terminamos de dar un solo mensaje de una manera contundente. Me parece que muchas veces no se ha logrado poner al sector privado, que hablábamos un rato, en la misma mesa con la misma visión que el sector político de turismo. Y bueno, ya hemos tenido factores que están fuera de control, porque cuando el JJ le pega un balazo a Cabañas, es nota, y no hay manera de que no sea nota, y se acabó, y eso va a seguir pasando. Tenemos que tener estrategias que permitan equilibrar que esos fenómenos ocurren. Para eso se hacen los famosos manejos de crisis, ¿no? Dígame. No le oigo. Su mensaje es introspectivo. Sí, bueno. Ahora sí. No. México debe de empezar a buscar nuevos mercados, que es lo que ya mencionaba usted en el caso del sureste de Asia y el este de Asia, en concreto con Japón, con China y en esta parte con Asia. Y la otra pregunta es, no mencionó el caso de Colombia en la parte esta, que creo que sería muy interesante, algunos comentarios. Lo comento. Comento primero de Colombia. Colombia lo que ha hecho muy bien es cerrar la boca. Los problemas de Colombia son los mismos que hace 5 años, nada más que ahora no lo están contando. Y hacen bien las relaciones públicas. No le dio miedo a Colombia usar y vacunarse contra el problema que ellos grave tienen. Y dicen, el riesgo es que te quedes, dice Colombia en todo el mundo. O sea, lo que hacen es enfrentar la situación en la que están y vacunarse contra ella. Lo están haciendo muy bien. Con respecto a mercados emisores, yo no sé si es China o si es Japón o si es Argentina o si es Brasil o si es Guatemala. Lo que yo sí creo es que tenemos que tener una estrategia inteligente de diversificación de los mercados. Yo veo, insisto, destinos maduros. Nadie se le ocurre poner a París en manos de un mayorista o poner a Nueva York en manos de un mayorista. Y nosotros en México tenemos destinos maduros que estamos todo el tiempo dependiendo del mayorista de turno al precio que el mayorista quiera pagarnos. ¿Saben qué hacen los grandes mercados mayoristas cuando pasan crisis en México? Hacen así. Toda madre, porque ahora son $5 menos a la hora de negociar. Eso está pasando, eso no está pasando. Corríjanme ustedes que están manejando eso, pero eso está pasando. Entonces, ¿cómo se evita? En mercadotecnia decimos que a veces uno hace un pull o un push sobre el mercado. Cuando uno hace el pull sobre el intermediario, el que pone las reglas de juego es el intermediario. Cuando uno puede hacer un push sobre el mercado final, quien decide a dónde ir es el consumidor. Y entonces las reglas de juego las pone el consumidor y no el intermediario, ¿no? Yo creo que hay que diversificar mercados y hay que realmente hacerlo de una manera consistente, ¿no? Todo el tiempo estar trabajando. Claro, luego, México, que tiene pocos franceses, se pelea con Francia y bueno, no van a venir franceses, está bien, hay que buscarlos por otro lado. El ingeniero Paz Paredes tenía un comentario que hacer, me parece, aquí. Un micrófono, por favor, para el ingeniero Paz Paredes. Es que tenía una última pregunta. Perdón, ingeniero. A los chavos de la náhuatl, ahorita vamos ahí a hablar de gastronomía y turismo. No, ya me va a tocar estar ahí. Digo que, como de costumbre, magnífica la crítica, pero este es un foro un poquito desesperado, en que nos reunimos para decir, a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿qué tenemos que hacer para que suceda algo mejor? Yo creo que el gobierno federal va a seguir presentando narcos y encapuchados todos los días. Creo que los periódicos locales no van a cambiar la política editorial y la nota roja es la primera plana siempre. ¿Qué es lo que podemos hacer en esa situación? Todos en el sector turismo como propuesta, porque sentimos que para la inversión, para la promoción, para todo, tenemos un grave problema de imagen.
más que las restricciones y la falta de presupuesto, todo eso son problemas, pero ya estamos sintiendo que, a diferencia de lo que todo el mundo dice, sí está incidiendo la imagen en la recuperación de las corrientes turísticas. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que podemos hacer realmente en este punto? Yo diría, ingeniero, 3 cosas. Primero, hay que inundar los mercados internacionales con comunicación positiva. Es decir, ¿qué tenemos que decir favorable para México todo el tiempo? Esto no está pasando. Estamos siendo observadores de las malas noticias, los medios las seguirán difundiendo, como usted dice, y no estamos construyendo las otras, las grandes noticias. Las noticias hay que construirlas. A veces uno cree que las noticias se dan espontáneamente. Las noticias se construyen. Las buenas noticias también se construyen. Tenemos que darle una enorme fuerza a la difusión de las buenas noticias. 1. 2. Me parece que tenemos que fijar estrategias claras de mediano y largo plazo y morirnos en la raya con ellas. Producto de la crítica de charlatanes como yo, cada año se cambian las cosas en este país y eso es un problema también. Tenemos que encontrar los caminos y morirnos en la raya. Es decir, qué es lo que hay que hacer y hacerlo sistemáticamente. 3. El tema de la voluntad política es importante y ustedes lo saben muy bien. Este es un país en donde la política influye enormemente en las decisiones. La voluntad política es indispensable y la conciencia en los grandes jugadores de la política de la importancia del sector turismo en la economía nacional. Y reitero lo que decía hace un rato, me parece que es entender que el turismo no es un fin en sí, sino que es un medio para el desarrollo y para el bienestar. Eso muchas veces a la clase política le cuesta mucho entenderlo y no utiliza el turismo como esa llave maestra para poder justamente lograr lo que Quintana Roo es un gran ejemplo que logró, ¿no? Pero es una visión muy pobre de mi parte, ingeniero, que yo diría. Yo creo que ya me voy porque ya está todo el mundo. Gracias a todos. Muchas gracias a Roberto Gaudelli por su intervención. Les prometí que esto iba a ser interesante.